Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Carlos Arnulfo Domínguez Barrios es egresado de la UNAM con especialidad en traumatología y ortopedia en el IMSS, ex jefe del servicio de politraumatizados en el UMAE, Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital Lomas Verdes del IMSS. Actualmente jubilado, profesor internacional de la Trustee ex officio, perteneciente al Regional Education Training Team REAT. Es miembro y pertenece al Consejo del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. El doctor Domínguez hablará sobre fracturas diafisarias complejas de fémur, técnicas de fijación. Bienvenidos. Continuemos entonces hablando sobre temas de traumatología y ortopedia. En esta ocasión vamos a hablar sobre las fracturas complejas de la diáfisis del fémur. ¿Cuántas ocasiones hemos recibido pacientes con este tipo de lesiones en los servicios de urgencia? Y en muchas ocasiones, por cualquier situación, los pacientes son tratados a través de este tratamiento, que sin embargo, a través del tiempo, los resultados que obtenemos no son los más adecuados. Por eso vamos ahora a hablar sobre fracturas diafisarias complejas del fémur, técnicas de fijación. Sin embargo, el tema se refiere más bien a los implantes sugeridos para la fijación de este tipo de fracturas, las fracturas diafisarias complejas del fémur. Los objetivos de esta plática es recordar qué tipo de implantes podemos utilizar para el tratamiento de estas fracturas, conocer cuáles son las indicaciones de estos, analizar los pros y los contras que podemos encontrar con el uso de este tipo de implantes y compartir algunos datos útiles que tenemos para la solución de estas lesiones. Primero, me gustaría enfatizar qué es una fractura compleja. Puede ser una fractura por las comorbilidades del paciente en un paciente politraumatizado, o la cubierta cutánea o los músculos que cubren el plano óseo pueden estar alterados. Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a referir a la multifragmentación en la fractura como fracturas complejas. En relación al uso de los implantes que podemos utilizar son los fijadores externos, las placas o los clavos intramedulares. ¿Qué pros y contras podemos encontrar en este tipo de implantes? La reducción acuciosa de la fractura tiene que ser necesaria para tener un buen resultado. Necesitamos una movilización temprana, la estancia corta en la hospitalización y evitar en lo más posible las infecciones y las lesiones iatrogénicas. También es muy importante el costo que vamos a tener para este tipo de tratamientos. Así es que, como ya les dije, los fijadores externos pueden ser utilizados en la mayor parte de las ocasiones como una fijación temporal bajo el principio del sostén. Las placas, que pueden ser para tornillos de cabeza esférica, para tornillos con cabeza roscada, también pueden ser utilizadas bajo el principio del sostén, pero utilizados para la fijación definitiva. Y los clavos intramedulares pueden ser huecos o macizos para fijación definitiva también y bajo el principio del sostén. El fijador externo, como les digo, estabilización temporal, es la principal indicación de este tipo de implantes. Para estabilización temporal como parte del control del daño, contaminación abundante en las fracturas expuestas o cuando hay pérdida ósea en este tipo de fracturas. Como estabilización definitiva, raramente es utilizada, solamente en algunos casos como en los infantes, en donde el esqueleto en crecimiento puede ser tratado mediante esto, ya que la consolidación es muy rápida y finalmente hay remodelación del hueso si es que tuviésemos algún tipo de alteración en los ejes. Pero tenemos aquí un ejemplo. Este es un varón que durante 4 años tuvo esta fractura multifragmentaria de la diáfisis del fémur, secundaria a una fractura expuesta, con un proceso infeccioso crónico, que inicialmente y con base en los fijadores externos pudimos lograr hacer aseos, quitar los fragmentos de hueso
muerto y posteriormente resolver el caso a través del uso de clavos intramedulares medicados y finalmente la estabilización final con una placa. Finalmente las placas vamos a hablar, ese es a través de una osteosíntesis tradicional en donde observamos que se pueden resolver fracturas multifragmentarias bajo el principio del sostén, tratando de preservar lo más que se pueda el periósteo con técnicas biológicas. Y también las placas podemos utilizarlas con mínima invasión, situación que van a escuchar en una de las conferencias siguientes. Las indicaciones de las placas es en las fracturas meta y diafisarias, cuando el conducto óseo es muy estrecho y no podemos introducir los clavos, endoprótesis, que se encuentra el canal medular ocupado, pacientes pediátricos y deformidad preexistente, como en este caso, un varón de 43 años que tuvo una fractura y fue tratada inicialmente con un tornillo dinámico de cóndilos y el resultado final no fue satisfactorio, teniendo la adherencia del cuádriceps y la deformidad. Pero se resolvió a través de una osteotomía y finalmente la fijación con una placa distinta a la inicial. Finalmente, después de 6 meses de postoperado, pudo regresar al trabajo. Tenemos otro ejemplo, una fractura subtrocantérica multifragmentada, una de las más difíciles, que es resuelta a través del uso de una placa para tornillos de cabeza roscada y también el uso de tornillos de cabeza esférica para acercar los fragmentos a la fractura, obteniendo un muy buen resultado de consolidación final y con muy buenos resultados. Nunca olvidar que se debe balancear la placa en relación con el tamaño de la fractura. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar las placas? La tasa de infección puede considerarse baja siempre y cuando se utilicen técnicas adecuadas. El injerto óseo es menos necesario, los tiempos quirúrgicos pueden ser más breves en las técnicas de mínima invasión, el paciente tendrá menos dolor y la rehabilitación puede ser más rápida. La apariencia estética es mucho mejor. El riesgo que tenemos con las técnicas de mínima invasión es la visión limitada, exposición a radiación en el arco en C, consolidación viciosa, retraso en la consolidación o pseudoartrosis y el cirujano tiene que tener una gran curva de aprendizaje. En relación a los clavos intramedulares pueden ser utilizados para las fracturas localizadas en toda la diáfisis desde por debajo del trocánter menor hasta por encima de los cóndilos femorales. Restaura la longitud y los ejes. Probablemente tengamos algún problema en relación con las rotaciones, lo cual el cirujano debe tener mucho cuidado. La estabilidad que obtenemos es estabilidad relativa y el callo que obtendremos es bastante importante. Se aplican mediante mínima invasión, no hay tanta lesión a la circulación endóstica y hay un bajo índice de infecciones. Las contraindicaciones son la sepsis local o sistémica, cuando existen discos de crecimiento abiertos, el canal medular es muy estrecho, hay deformidades preexistentes y hay presencia de canal ocupado por endoprótesis. Los factores que modifican la decisión del cirujano son la edad del paciente, fractura abierta o cerrada, extensión del trazo a las articulaciones vecinas, la existencia de otras lesiones como en el tórax o en el cráneo y la presencia de implantes previos. Aquí tenemos un ejemplo de un masculino de 33 años tratado con un clavo y a 1 año tenemos muy buenos resultados de la consolidación. Las complicaciones del enclavado endomedular puede ser embolismo graso, infección, unión viciosa, con rotaciones de más de 15 grados, alteraciones de la consolidación o no uniones, osificación heterotópica en el sitio de la inserción de los clavos y lesión neurológica periférica y atrogénica. ¿Cómo decidir entonces? Debemos de ver la calidad ósea del paciente, la integridad de la cortical medial, posibilidad de la reducción y técnicas menos invasivas y forzosamente asegurarse que tengamos el equipamiento necesario para resolver la fractura.
Un ejemplo aquí, tenemos un paciente con una fragmentación en la diáfisis femoral que inicialmente fue tratado con un clavo. Sin embargo, vean cómo la cortical medial no es suficiente y hubo una mala dirección del fragmento proximal. Sin embargo, llegó la placa a ayudarle al clavo para alinear los fragmentos y poder tener muy buenos resultados. En conclusión, es indispensable la reducción antes de fijar. La reducción cerrada es difícil. No es pecado abrir una fractura diafisaria multifragmentada. Si utilizan clavos, utilice siempre un correcto punto de entrada, ya que es crucial. Y si utiliza placas, el instrumental y el equipo deben ser complejos y para dar mejor estabilidad. Muchas gracias.